Bueno, doctores, empecemos. ¿Están viendo mi presentación? Muy bien. Entonces, el tema de hoy son abscesos y fístulas anorrectales, ¿sí? Entonces, para empezar con el tema de abscesos y fístulas anorrectales, primero vamos a recordar la anatomía quirúrgica de la pelvis, especialmente del piso de la pelvis, ¿sí? Entonces empezaremos con el diafragma pélvico o el piso de la pelvis. El diafragma pélvico está formado por los músculos elevadores del ano y el músculo coxígeo o isquiocoxígeo. ¿Se escucha bien? Muy bien, muy bien. Entonces el diafragma pélvico está formado por el músculo diafragmático, por el músculo elevador del ano y los músculos, o el músculo isquiocoxígeo, ¿sí? ¿Cuáles son los músculos que forman el elevador del ano? Está formado por tres músculos. El músculo puborectal, tenemos acá el músculo puborectal. Tenemos al músculo pubocoxígeo, ¿sí? Al músculo pubocoxígeo. Tenemos al músculo iliocoxígeo. Entonces tenemos estos tres tipos de músculos que forman el elevador del ano. De los tres, el principal es el músculo puborectal, que va a participar también en la continencia del ano, ¿sí? En la continencia voluntaria del ano. Este es el músculo puborectal. Tiene una haz longitudinal y da una vuelta atrás, por detrás del recto. Abraza el recto, ¿sí? Es la tracción hacia la parte anterior y por esta misma razón participa en la continencia voluntaria del ano, ¿sí? Entonces, cuando a este se agrega el músculo coxígeo o el músculo isquiocoxígeo, ya forman el llamado diafragma pélvico o piso pélvico. Ahora, otra estructura anatómica o otra región anatómica que debemos conocer en forma adecuada es el periné. Muchas veces no sabemos diferenciar el periné y no sabemos el concepto del periné. Muchas veces les preguntan, ¿no? ¿Qué es el periné? No saben qué es el periné, ¿sí? Tampoco saben qué es el piso de la pelvis o diafragma pélvico, como hemos mencionado hace rato. El diafragma pélvico está formado por el músculo elevador del ano. Tiene tres músculos, ¿no? El músculo puborectal, el músculo pubocoxígeo, iliocoxígeo. Estos tres forman el músculo elevador del ano. Y finalmente, el otro cuarto músculo es el músculo coxígeo. Y los cuatro forman el diafragma pélvico. Ahora, ¿qué es el periné? Tienen que conocerla, ¿no? Muchas veces les preguntan y no saben. El periné. El periné es una región situada por debajo del diafragma pélvico, ¿sí? Entre el pubis y el coxis, limitado lateralmente por las ramas isquiopubianas y ligamentos sacrotuberosos que forman un rombo entre la sínfisis púbica y las tuberosidades isquiáticas, ¿sí? Sínfisis púbica, tuberosidades isquiáticas y el coxis. Tienen la forma de un rombo. Es el periné. Entonces se encuentra por debajo del diafragma pélvico. Ya sabemos el diafragma pélvico cómo está constituido. Todo el espacio que se encuentra por debajo del diafragma pélvico, ¿sí? Se llama el periné. Tiene forma de un rombo. Se encuentra entre el pubis, coxis en la parte posterior y en las partes laterales las tuberosidades isquiáticas. Es el periné. El periné tiene músculos, tiene fascias, tiene nervios y vasos sanguíneos. ¿Sí? Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se divide el periné. ¿Sí?
El periné se divide en dos grandes triángulos, el triángulo anterior llamado el triángulo urogenital y el triángulo posterior llamado el triángulo anal. En el triángulo urogenital, vean, ¿sí? ¿Cuál es el límite? Por delante la sínfisis pubiana y lateralmente las tuberosidades isquiáticas. ¿Quién la divide? Esta línea horizontal, ¿cómo se llama? ¿Qué músculo? Es el músculo perineal superficial. En la parte anterior, estos músculos que observan ustedes es el perineal profundo, ¿sí? Entonces, este músculo perineal superficial es importante. Cuando los abscesos que se encuentran en el triángulo posterior atraviesan el músculo perineal superficial y van al triángulo anterior del periné, dan a una enfermedad llamada Fournier, el absceso de Fournier, ¿sí? El absceso de Fournier. Entonces, cuando hablan de Fournier, es un compromiso del triángulo anterior del peine. Entonces, cuando hablan de síndrome de Fournier o absceso de Fournier, no es un absceso localizado en el triángulo posterior, sino es un absceso localizado en el triángulo anterior, ¿sí? En el triángulo anterior. Esta enfermedad de Fournier, pues se caracteriza por necrosis de las fascias del triángulo anterior del peine, ¿sí? Entonces, esa es la importancia quirúrgica, ¿sí? Tenemos acá el músculo transverso superficial del peine. Si el absceso atraviesa este músculo y llega al triángulo anterior, va a dar lugar a la enfermedad de Fournier, ¿sí? Ahora, ¿qué estructuras anatómicas se encuentran en el triángulo anterior del periné? Tenemos a los genitales masculinos, a los genitales femeninos, tenemos la uretra, ¿sí? Tenemos a los músculos isquiocavernosos, bulbo esponjosos, transversos profundos del periné, ¿sí? El esfínter anal externo, también una parte del esfínter anal externo se encuentra en el triángulo anterior del periné. Y las glándulas anexas, obviamente, ¿sí? En el triángulo posterior del periné se encuentra el conducto anal, ¿sí? El esfínter anal externo, las fosas isquio-anal e isquio-rectal. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Isquio-rectal porque es el más profundo, isquio-anal es la más baja, es la más superficial de estas fosas, ¿sí? Y los vasos y nervios pudendos. Acá recién empezamos con la definición de un absceso anorrectal. El absceso anorrectal es una colección purulenta localizada en el espacio adyacente al ano o al recto, ¿sí? Es más común en varones que en mujeres. Relación 3:1. Entonces vean acá, ¿sí? Entonces, ¿qué había sido un absceso anal? Es una colección purulenta que está en los espacios perianales y en el espacio perirectal, ¿sí? En estos espacios se acumula el absceso. Es más frecuente en los varones que en las mujeres. Los abscesos y las fístulas anales son, en la mayoría de las ocasiones, estadios sucesivos, ¿sí? de una misma enfermedad. Cuando un absceso drena, da lugar a una fístula. La fístula es la fase crónica de un absceso. Acá tenemos la etiología del absceso. ¿Cómo se origina el absceso? ¿Sí? Los abscesos perianales se dividen en dos grandes grupos: abscesos inespecíficos y los abscesos específicos. Los inespecíficos son de origen criptoglandular en un 90%. Vean acá, criptoglandular. ¿Dónde se encuentran las glándulas a nivel del ano? Se encuentran en el espacio interesfinteriano, a este nivel, ¿sí? En el espacio interesfinteriano. Tenemos alrededor de 6 a 14 glándulas en el espacio perianal
o en el espacio interesfinteriano. Entonces, estas glándulas desembocan en las criptas anales, en las criptas que se encuentran entre las columnas de Morgagni de la línea dentaria. Ahí desembocan. Entonces, cuando el conducto se obstruye, ¿sí?, la glándula se sobreinfecta y da lugar a un absceso interesfinteriano. Ahora, desde este espacio interesfinteriano, el absceso puede ir hacia la parte inferior, ¿sí? Hacia la parte inferior y dar lugar al absceso perianal. O puede ir hacia la fosa isquiorectal o a la fosa isquioanal y dar lugar a los abscesos isquiorrectal y isquioanal, atravesando el esfínter anal externo. Esto es el esfínter anal interno. Se atraviesa este absceso del esfínter anal interno y va hacia la región submucosa del ano y recto, va a dar lugar al absceso submucoso. ¿Sí? Submucoso. O puede ir del espacio interesfinteriano hasta por encima del músculo elevador del ano. Se transforma en un absceso supraelevador. ¿Sí? Supraelevador. Vean, esas son las formas de diseminación del absceso. Todo nace a nivel del espacio interesfinteriano. ¿Sí? El 90% de los abscesos anorrectales son de etiología criptoglandular y el 10% es a consecuencia de otras enfermedades como ser enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, tuberculosis anorrectal, actinomicosis, pacientes con VIH o a consecuencia de enfermedades de transmisión sexual. Y cosas más raras pueden ser de origen traumático, tumorales, iatrogénicas, radioterapia, enfermedades dermatológicas, como la hidradenitis supurativa y la enfermedad pilonidal. Pero estos son casos muy raros, ¿sí? La más común es que los abscesos anorrectales sean de origen criptoglandular, ¿sí? ¿Dónde se encuentran las glándulas? Se encuentran a nivel del espacio interesfinteriano, entre el esfínter interno y el esfínter externo, en un 90%. Acá tenemos los espacios anorrectales, ¿sí? Los espacios anorrectales. Ven acá. Este es el esfínter anal interno, esfínter anal externo. Entonces, la descripción, ¿sí?, de los espacios anorrectales está en relación a los esfínter anal interno, externo y en relación al músculo elevador del ano, ¿sí? Entonces, vean, este es el esfínter anal interno y este es el esfínter anal externo. El espacio que existe entre ambos se llama espacio interesfinteriano. En este espacio interesfinteriano están las glándulas, ¿sí? A ese nivel se originan los abscesos y va a dar lugar al absceso interesfinteriano. Ahora, este absceso interesfinteriano puede descender hacia la parte más caudal y dar lugar al absceso perianal. O puede ascender por el mismo espacio interesfinteriano y puede llegar al espacio supraelevador, por encima del músculo elevador del ano. Como dijimos al principio, el músculo elevador del ano está formado por tres músculos: el pubo rectal, el pubo coccigio, el ilio coccigio. Entonces, puede acumularse por encima del músculo elevador del ano y dar lugar al llamado absceso supraelevador. O este absceso interesfinteriano, ¿sí?, puede atravesar el músculo esfínter anal externo y acumularse en el espacio isquio-rectal o, si es muy abajo, isquio-anal. ¿Sí? Isquio-rectal o puede ser un espacio isquio-anal. Entonces va a dar lugar
a un absceso isquiorrectal o isquioanal. Ahora, entonces, estos son los espacios anorrectales. Y también tenemos otros tipos de espacios. Vean acá, los espacios postanal superficial y postanal profundo. ¿Sí? Acá vean, estos son los espacios postano rectal. Aquí se encuentra el ano y esto es el recto. En el espacio postano rectal tenemos estos espacios. Espacio postanal superficial, el espacio postanal profundo. ¿Quién la divide? El músculo, ¿sí? Recto coccigio o el ligamento recto coccigio, ¿sí? El ligamento recto coccigio. Por debajo del ligamento recto coccigio está el espacio postanal superficial y por encima se encuentra el espacio postanal profundo, ¿sí? Después tenemos el músculo elevador del ano. Por encima de ello se encuentra el espacio supraelevador. Y más arriba, entre la cara anterior del sacro y cara posterior recto, está el espacio rectal o presacro. Entonces, estos son los 4 espacios post-anorrectales. ¿Sí? Post-anorrectales. Muy bien. En todos estos espacios se pueden acumular pus, ¿sí? Y dar lugar a los abscesos postanales superficiales, postanal profundo y supraelevador y presacro. Pero estos abscesos postanales posteriores en frecuencia son muy poco frecuentes, ¿sí? Menor a 4% de todos los abscesos de la región anorrectal. Acá tenemos otra diapositiva donde nos indica, ¿sí?, que el espacio postanal superficial y postanal profundo se encuentran en la línea media posterior al ano, en la línea media. Esto sería el ligamento ano-coccigio. Este de color plomo que ven es el ligamento ano, este amarillo es coxis, ano-coccigio. Por debajo de ese ligamento ano-coccigio está el espacio postanal superficial y por encima de este ligamento el espacio postanal profundo, ¿sí? Postanal profundo. Vean, si acá tuviésemos una colección purulenta y se comunica con los abscesos del espacio isquioanal o isquiorrectal, va a dar lugar al absceso en herradura, ¿sí? Han debido escuchar alguna vez el absceso en herradura. Es la comunicación del absceso isquioanal o isquiorrectal bilateral con el absceso postanal superficial o postanal profundo, ¿sí? ¿Quién la divide entre postanal superficial y postanal profundo? El ligamento ano-coccigio, ¿sí? El ligamento ano-coccigio. Esta diapositiva nos indica, por ejemplo, que los abscesos son de origen criptoglandular. La fisiopatología y la teoría criptoglandular de Parkes. Observen acá. Observen acá. Estos pequeños círculos, ¿sí? Pequeños círculos son las glándulas, pero estos de vista de un corte coronal. Si vemos desde un corte sagital, vemos las glándulas estarían situadas en este espacio, en el espacio interesfinteriano. Esta glándula interesfinteriana desemboca en una cripta anal. Las criptas se encuentran entre las columnas de Morgagni. Observen, estas cosas son columnas de Morgagni y entre estas columnas de Morgagni se encuentran las criptas anales. Entonces, todas las glándulas interesfinterianas desembocan en las criptas anales, ¿sí? Entonces, el conducto que comunica con las criptas anales muchas veces se obstruye, ya sea por heces
o a consecuencia de un proceso inflamatorio, ¿sí? Y evita que las secreciones de estas glándulas anales desemboquen o evacúen su contenido hacia las criptas anales. Y como está obstruido, la glándula se sobreinfecta y provoca absceso. Y el absceso, como les dije, puede ir hacia la parte periférica más caudal y dar lugar al absceso perianal. O puede ascender, como en esta imagen, por el espacio interesfinteriano y dar lugar al absceso supraelevador. O puede atravesar este absceso a través del esfínter anal externo y dar lugar al absceso isquiorectal o isquioanal, dependiendo su localización. Si es muy alta, isquiorectal. Si es muy baja, isquioanal. O puede ir hacia la parte interna por debajo de la mucosa, va a dar lugar al absceso submucoso. ¿Sí? Clasificación de Goldicher es la clasificación original de los abscesos anorrectales. Muchas veces confunden con la clasificación de Parkes. Parkes clasificó las fístulas, no los abscesos. Hay que tener bastante cuidado. Muchas veces les preguntan, ¿no? Yo he escuchado preguntar, ¿cómo se clasifica? ¿Cómo Parkes clasificó los abscesos anorrectales? Dicen, no, está mal dicho, ¿sí? La clasificación original es de Goldiger, es de la escuela británica. ¿Ya? Goldiger clasificó los abscesos anorrectales. Parkes clasificó las fístulas anorrectales. Entonces, anótense muy bien, ¿sí? La clasificación de los abscesos anorrectales, vean acá, se basa en el espacio anatómico afectado, ¿sí? ¿Qué espacios anatómicos teníamos? El espacio isquioanal o isquiorrectal, el espacio supraelevador, el espacio interesfinteriano, ¿sí? El espacio submucoso. En cualquiera de estos espacios, ¿sí? Puede acumularse líquido purulento. A eso se llama abscesos anorrectales, ¿sí? Se basa en el espacio anatómico afectado y la relación que tiene este espacio con el músculo elevador del ano y los esfínteres anales interno y externo. El esfínter anal interno, doctores, es la continuación de la capa circular del recto, ¿sí? Es involuntario. Ejerce aproximadamente entre 60 a 70 milímetros de mercurio de presión, ¿sí? Es el que nos da la continencia en reposo, mientras el esfínter anal externo tiene 3 fascículos, un fascículo superficial, medio y profundo, ¿sí? Estos son, el esfínter anal externo nos da la continencia voluntaria. Cuando se contrae, más o menos genera una presión de 160 a 170 milímetros de mercurio de presión. Es voluntario, ¿sí? Es voluntario. Entonces, cuando hacemos tratamiento de abscesos anorrectales, no debemos lesionar el esfínter anal externo ni esfínter anal interno. Si lesionamos estos esfínteres, vamos a llevar a la incontinencia anal, ¿sí? A la incontinencia anal. Entonces, el paciente va a eliminar gas, líquido o sólido, ¿sí? Heces líquidas o sólidas. O también puede vencerle gases cuando hay lesión de esfínteres anal interno y externo. Entonces, el tratamiento de los abscesos anorrectales y las fístulas anorrectales, ¿sí? Consiste en preservar la función de estos esfínteres, ¿sí? Entonces, durante el tratamiento de los abscesos de las fístulas, se pueden lesionar estos esfínteres. Y una de las grandes complicaciones del tratamiento es la incontinencia anal, ¿sí? La incontinencia. El 60%, vean, el 60% de los abscesos anorrectales es esta, perianal.
Cuando el absceso desciende hacia la parte inferior, da lugar al absceso perianal. Un 5% puede ser submucoso. Acá, vean acá, submucoso. ¿Sí? Y un 2% interesfinteriano, vean, entre el esfínter interno y externo. ¿Sí? ¿Sí? En cuarto lugar está el absceso isquioanal o isquiorrectal, en un 25%. Si ustedes analizan esto, los más frecuentes son el absceso perianal, es el más frecuente. El segundo en frecuencia es el absceso isquioanal o isquiorrectal. ¿Sí? Y finalmente tenemos los abscesos supraelevador, llamado también pelvis rectal o y los abscesos retrorectales. ¿Sí? Estos abscesos son muy raros. ¿Sí? Tienen una frecuencia de aproximadamente menor a 4%. Los abscesos supraelevador y los abscesos que están en el espacio retrorectal. Son muy poco frecuentes. Entonces toman en cuenta esto. Los más frecuentes son el absceso perianal seguido de absceso isquiorectal o isquioanal. Acá nuevamente en esta diapositiva, ¿no? Esto es un plano sagital, un corte sagital de una resonancia magnética. Resonancia magnética. Uno dice, ¿por qué solicitamos estudios complementarios, estudios de imagen complementario para abscesos anorrectales? Los abscesos anorrectales más frecuentes, perineal o perianal, ¿sí? El absceso perianal no requiere de estudios complementarios como ecografía, tomografía, resonancia. Para ver abscesos isquiorrectal, supraelevador, ¿sí? Posanal profundo y presacro, sí se requiere estudios complementarios. Ideal solicitar una resonancia magnética. Solo en esa situación se requiere estudios de imagen. Ideal, como le dije, resonancia magnética. Si no tuviésemos resonancia magnética, pues solicitaremos una tomografía contrastada, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de los abscesos o para el diagnóstico definitivo de los abscesos perianales no requerimos estudios, excepto cuando el paciente tenga sospecha de absceso isquioanal, isquiorrectal, supraelevador, ¿sí? O posanal profundo o presacro. ¿Por qué? La clínica de estos abscesos no es muy manifiesta, mientras los otros abscesos, perianal, ¿sí? Posanal superficial o interesfinterianos, son muy manifiesta es la clínica. La manifestación clínica es muy perceptible. Presenta la clínica o las manifestaciones clínicas de Celsius, ¿no? Dolor, dolor, tumor, impotencia funcional, ¿sí? Entonces, todas estas manifestaciones es visible a simple vista, es palpable, ¿sí? Por esa misma razón no requieren de estudios complementarios los abscesos perianales, submucosos o interesfinterianos bajos, mientras los abscesos isquio, rectal, supraelevador, posanal profundo, ¿sí? O presacros, no tienen una clínica muy manifiesta, ¿sí? El paciente solo presenta clínica de sepsis, no sabemos de dónde está la infección, ¿sí? Tiene leucocitosis, puede estar taquipneico, taquicárdico, examinas la región perineal, ¿sí? Y no encuentras ningún tipo de manifestación clínica. Y para ello debes solicitar una resonancia magnética. Y recién puedes ver estos espacios y el compromiso de estos espacios.
¿sí? Entonces, cuando tienes fístulas, isquiorrectal, supraelevador, posanal profundo, ¿sí? O presacros, solicita idealmente una resonancia magnética. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Vean en esta diapositiva. El perianal tiene dolor intenso, masa superficial, eritematosa, fluctuante. O sea, la clínica de, ustedes ya conocen los signos de Celsius, ¿sí? Esa tiene. Por lo tanto, no requiere ningún tipo de estudio de imagen. Isquiorrectal, vean, dolor profundo, glúteo, a nivel glútea, ¿sí? Y requiere estudios complementarios como la resonancia magnética y la tomografía para su diagnóstico definitivo. Interesfinterianos submucosos, igual, no requiere estudios, solo necesitas un examen clínico, un examen físico y ya puedes llegar al diagnóstico. El supraelevador, vean, ¿sí? El paciente tiene dolor pélvico, abdominal, puede presentar sepsis, pero sin embargo tú no sabes de dónde viene el proceso infeccioso o dónde se localiza el proceso infeccioso. Y para localizar ese proceso infeccioso debes solicitar una resonancia magnética. ¿Sí? Drenaje quirúrgico y desbridamiento. Ese es el tratamiento. No solo se drena, ¿sí? También se hace desbridamiento del tejido necrótico. Es la estrategia prequirúrgica la estrategia prequirúrgica debe cumplir 3 principios cuando estás frente a un absceso, ¿sí? Elegir mejor la vía de abordaje para el drenaje del absceso. ¿Cuál es la mejor vía, no? Solucionar la sepsis y evitar fístulas complejas y iatrogénicas. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo elegimos la mejor vía? Al drenar vamos a solucionar la sepsis, pero ¿cómo evitar las fístulas complejas y iatrogénicas? Si tuviésemos, como dijimos, lo más frecuente, ¿sí? Lo más frecuente en un 90% es este tipo de absceso, el absceso perianal. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Ustedes pueden drenar. Cuando vayan ustedes, una vez que egresen, cuando vayan a provincia, se van a encontrar con abscesos perianales. Si algún momento algún paciente va al consultorio y les dice que tiene algún dolor en la región perianal, seguro que es un absceso. O lo más probable sea un absceso. Y de los cuales debe ser un absceso perianal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer la incisión no en la región más fluctuante. Hagan la incisión lo más próximo al esfínter anal interno. Lo más próximo al ano. ¿Para qué? Para que el trayecto fistuloso sea corto. ¿Por qué? Este absceso tiene comunicación ¿con quién? Con una cripta glandular. Si tú abres en la región más fluctuante del absceso o más alejado en la parte lateral del absceso, vas a crear una fístula larga que es más difícil de tratar. Si usted hace una incisión lo más próximo al ano, vas a crear una fístula corta, de fácil manejo. ¿Sí? Entonces tienes que hacer una incisión en cruz, lo más próximo al ano, ¿sí? Y drenan y pueden debridar el tejido necrótico. ¿Sí? Se soluciona el absceso curado, perdón, absceso drenado, absceso curado, ¿no? Se soluciona el proceso infeccioso, controla la sepsis, pero ¿a qué va a dar lugar esto? A que se desarrolle una fístula. Por eso el absceso es la fase aguda de una enfermedad y la fístula es la fase crónica de la misma enfermedad. La fístula anorrectal. La fístula anorrectal. ¿Sí? Es la fase crónica de la misma enfermedad. Entonces, si tú drenas en forma adecuada, vas a hacer que la fístula sea corta, de fácil manejo. ¿Sí?
Acá vean, drenaje de abscesos es sencillo, dice, ¿no? Obviamente es sencillo, pero si tú sabes dónde vas a drenar o dónde vas a hacer la incisión, ¿sí? ¿Dónde vas a hacer la incisión? Tienes que hacerlo siempre lo más próximo. Esto, por ejemplo, este color verde es un absceso interesfinteriano, bajo. Hazle la incisión lo más próximo al esfínter anal interno para que tengas una fístula de trayecto corto, ¿sí? Si tuvieses un absceso isquio anal, ¿sí? También haz drenaje lo más próximo al esfínter anal interno, de modo que tu fístula sea corta. Se va a crear una fístula inter o transesfinteriana, ¿sí? Bajo. Entonces vas a poderla tratar en forma adecuada en un segundo tiempo. Entonces, en casos de urgencia, el drenaje del absceso debe ser lo más cercano al esfínter anal para evitar el trayecto fistuloso largo, ¿sí? Y para que la fístula sea corta. Si es tratado por el cirujano debe realizar drenaje del absceso, debridamiento más criptectomía, es decir, eliminar la cripta enferma. Pero esto ya es, pues, manejo por cirugía, ¿no? Cirugía, si en un hospital, digamos, de Coroy con cannabis, va un paciente con absceso perianal y está presente el cirujano, ¿qué tienen que hacer? Tienen que drenar el absceso, primero lo más cercano al esfínter anal interno, ¿sí? Al esfínter anal, y de paso tiene que tratar la cripta enferma. Entonces, si el cirujano hace un drenaje, ¿qué tiene que hacer? Drenaje del absceso, debridamiento de tejido necrótico, más criptectomía. Entonces, de esta forma se soluciona el absceso. Ya no desarrolla secundariamente una fístula anorrectal. Definitivamente en primera instancia, en un primer tiempo, se soluciona todo. Pero si ustedes hicieran el drenaje, ustedes no van a hacer criptectomía, ¿sí? Lo máximo que harán es drenaje del absceso, pero hagan la incisión lo más cercano posible al esfínter anal, lo más cercano posible al ano, ¿sí? Lo más cercano posible. De modo que, una vez que se solucione el proceso infeccioso, el trayecto fistuloso sea corto y de fácil manejo. Una vez que desarrolla la fístula, envían a un hospital de segundo o de tercer nivel para que el cirujano la pueda resolver. ¿Sí? Acá tenemos, observen acá, el esfínter anal interno, el espacio interesfinteriano entre estos ambos círculos y finalmente el esfínter anal externo, ¿sí? Esfínter anal externo. Ahora, vean acá, tenemos un absceso. ¿Qué tipo de absceso será? ¿Será una perianal? ¿Será un absceso isquiorectal? ¿Isquioanal? ¿Será supraelevador? ¿Qué tipo de absceso será esto? Es un absceso perianal. Está en el espacio interesfinteriano. ¿Sí? Vean acá. Pero está muy bajo, ¿no? El absceso nació en el espacio interesfinteriano, descendió hasta la parte más declive y dio lugar al absceso perianal. Entonces, si yo quiero drenar, tengo que hacer una incisión en cruz lo más cercano posible al ano. ¿Sí? Si estuviese, digamos, en un centro de primer nivel, ustedes van a hacer provincia, pueden drenar este absceso, pero no hagan la incisión aquí afuera o en la parte más protruyente, no, háganlo en la parte más próxima al ano, ¿sí? Una incisión en X, una incisión en cruz, de modo que
los flaps que se obtengan de esa incisión en cruz, ustedes puedan recortarla. Recorten ese flap para que no se cierre en forma precoz esa cavidad del absceso. Si no recortan, se puede cerrar y vas a tener recidivas del absceso. ¿Sí? Vean aquí en la parte superior de esta imagen. Esto es el músculo esfínter anal interno. ¿Sí? Esfínter anal interno. Y por fuera estaría el músculo esfínter anal externo. Entre esfínter anal interno y externo está el espacio interesfinteriano. ¿Sí? En este espacio interesfinteriano se encuentran glándulas anales que van a desembocar en las criptas de Morgan. ¿Sí? Acá tenemos otro tipo de absceso. ¿Cómo se drena? Dice el absceso perianal, el absceso isquioanal o isquiorrectal. La localización de la incisión debe ser próximo al ano, primero, como les digo. Este es el ano. La incisión debe ser próximo al ano. ¿Qué forma debe tener la incisión? Debe tener forma de cruz o puede ser de forma elíptica también. Para evitar el cierre precoz se debe resecar la piel de la incisión en cruz. ¿Cuál es el fin? Drenaje, debridamiento más criptectomía en manos del cirujano. Pero esto, los abscesos perianales o isquioanales, que son las dos frecuentes, el primero es el más frecuente, el absceso perianal, y el segundo en frecuencia es el isquioanal o isquiorrectal, ¿sí? Ustedes pueden drenarlo en hospitales de primer nivel, cuando estén haciendo provincia, por ejemplo. Pero siempre hagan la incisión lo más próximo posible al ano. Una incisión en cruz y los flaps que obtengan de esa incisión en cruz deben resecarla para evitar un cierre precoz de la cavidad abscedada. ¿Sí? Drenaje del absceso submucoso, vean acá, o interesfinterianos. ¿Cómo se drena? ¿Sí? Los abscesos submucosos, ¿sí?, se drenan por vía endoanal. Esto es un absceso submucoso. Deben drenarlo por vía endoanal. Los abscesos interesfinterianos también se deben drenar por vía endoanal. ¿Sí? Nunca se debe drenar un absceso interesfinteriano desde la fosa isquioanal, es decir, a través de esta fosa, ¿sí? Nunca, ¿sí? Para evitar aparición de fístulas transesfinterianas, altas o supraesfinterianas. Nunca. Entonces, el absceso submucoso se drena a través del ano, del canal anal. El absceso interesfinteriano bajo igualmente se drena a través del conducto anal. ¿Cómo se drenan los abscesos supraelevador? Es decir, los abscesos que están por encima del músculo elevador del ano, por encima del músculo puborectal, pubococcigio y iliococcigio. ¿Sí? ¿Cómo se drena? Depende de su origen para drenar. ¿Sí? Si la causa es un absceso interesfinteriano, vean acá como en esta imagen, y vean acá. Si el absceso interesfinteriano ascendió, se fue a la parte cefálica por encima del músculo elevador del ano, ¿cómo se debe drenar el absceso? Se debe drenar, ¿sí? Se debe drenar hacia el recto, ¿sí? Hacia el recto, ¿sí? Entonces acá tienes una flechita, ¿sí? Y si el absceso es de origen, si la causa es un absceso isquioanal, vean acá, esto es un absceso isquioanal, ¿sí? Con una prolongación por encima del músculo elevador del ano, ¿sí? El drenaje debe hacerse a través
de la piel perianal, vean acá, ¿sí? Si la causa es una enfermedad pélvica, o sea, no tiene ninguna comunicación como esta, si es una enfermedad pélvica, el drenaje puede realizarse por vía abdominal o endorrectal, ¿sí? En relación a cuál sea más accesible. Lo ideal es hacerlo a través de una vía abdominal, ¿sí? Entonces, vean, los abscesos supraelevadores, ¿sí? Se drenan dependiendo de su origen. Si su origen es un absceso interesfinteriano, ¿sí? Por eso les dije hace un momento, el absceso interesfinteriano puede ir hacia la porción cefálica, hacia arriba, o puede ir hacia la parte más inferior del espacio interesfinteriano y dar lugar al absceso perianal, o puede ir a la parte superior y va a dar lugar al absceso supraelevador. Si es un absceso supraelevador de origen interesfinteriano, drénalo por vía endorrectal, ¿sí? Ahora, si es un absceso supraelevador, a consecuencia de un absceso isquiorrectal, entonces tienes que drenarlo a través del piel, a través de la piel perianal. Vean acá, hasta el momento hemos hablado de los abscesos que se localizan en el espacio anorrectal, ¿sí? Los abscesos que se encuentran en la parte lateral, isquioanal, isquiorrectal, esto es el espacio isquiorrectal o isquioanal, ¿sí? En la parte posterior serían los abscesos rectales posteriores superficiales profundo, más arriba va a ser el supraelevador, por encima del supraelevador está el absceso presacro, ¿sí? Pero estos abscesos posanal, superficial profundo, supraelevador y presacro son poco frecuentes. Son menos de 4% de todos los abscesos anorrectales. Los más frecuentes son perianales, isquioanales o isquiorrectales. Ahora, estos abscesos que están en el triángulo posterior del periné pueden atravesar el músculo superficial del periné. Esta imagen que observan que está entre ambas pinzas Kelly, ¿sí? Es el músculo transverso superficial del periné. Entonces, esta colección purulenta puede atravesar este músculo y comprometer el triángulo anterior del periné. Cuando hay compromiso del triángulo anterior del periné, se llama gangrena de Fournier. Han debido escuchar gangrena de Fournier. ¿Sí? Los que están rotando por el hospital de clínicas han visto un montón de pacientes con gangrena de Fournier. Entonces, la gangrena de Fournier, doctores, es cuando existe el compromiso del triángulo anterior del periné. Recién se llama gangrena de Fournier. No es gangrena de Fournier aquellas colecciones purulentas que están en el triángulo posterior del periné. ¿Sí? Tengan muy en cuenta, muchas veces se equivocan. ¿Sí? Hasta los mismos residentes te presentan, te dice, doctor, tenemos un paciente con gangrena de Fournier, pero solo es un absceso en el triángulo posterior del periné. Eso no es gangrena de Fournier. ¿Sí? La gangrena de Fournier es aquel absceso que compromete las facies del triángulo anterior del periné. Ahora, la gangrena de Fournier, observen acá en esta imagen, vean acá tenemos el triángulo posterior del periné, ¿sí? No hay ningún compromiso, ¿sí? Pero un absceso interesfinteriano, ¿sí? Puede ir hacia el triángulo anterior del periné, ¿sí? Hacia el triángulo anterior del periné. Vean en esta imagen. Esto
está dando lugar a una gangrena de Fournier. Puede ocurrir en pocas horas, entre 6 a 7 horas. Vean acá, que hay compromiso del triángulo anterior del periné, ¿sí? Y también ya del triángulo posterior del periné. Y a su vez, hay compromiso de genitales. El escroto, ¿sí? El escroto, vean, hay necrosis de la fascia de todas las fascias que se encuentran en el triángulo anterior del peine. A esto se llama gangrena de Fournier. Si nosotros no tratamos esa gangrena de Fournier, el paciente puede orbitar en unas horas. ¿Sí? ¿En qué tipo de paciente se da este gangreno de Fournier de origen proctológico? En pacientes inmunosuprimidos, inmunocomprometidos, ¿sí? Pacientes diabéticos. La gangrena Fournier es una urgencia quirúrgica, ¿sí? Entonces, cuando drenas los abscesos del triángulo anterior del periné, debes tomar muestras de pus para cultivo antipiograma. Como vas a agredir o vas a trabajar en la región genital, ¿sí? Entre escroto, testículos, conductos deferente, vasos espermáticos, ¿sí? Tienes que tener ayuda de un urólogo, ¿sí? Si tu paciente está séptico, tiene que pasar a unidad de terapia intensiva para que reciba hidratación, analgesia y antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Y se deja así al paciente. Se abre todo el triángulo anterior del periné, ¿sí? Se debrida el tejido necrótico y se deja abierto, ¿sí? Y vean acá, es un sedal de drenaje. Esto evita o nos ayuda más bien, esto nos ayuda al drenaje de los abscesos que se encuentran en el espacio isquio rectal o isquio anal, ¿sí? Acá tenemos una imagen del espacio posanal. Es dividido por ligamento ano-coccigio, vean. Posanal superficial y posanal profundo. Ahora, ¿cómo se origina este absceso? También a través de la teoría criptoglandular. Una glándula interesfinteriana se sobreinfecta, esa colección purulenta puede ir hacia el espacio posanal profundo, es decir, por encima del ligamento anococcigio, o puede ir por debajo del ligamento anococcigio, da lugar al absceso posanal superficial. Siempre el absceso se origina a nivel del espacio interesfinteriano. Es la teoría criptoglandular de Parks, ¿sí? Pero también puede ser a consecuencia de otras patologías inflamatorias del intestino, enfermedades de Crohn, por ejemplo, la tuberculosis, pacientes con inmunosupresión, VIH, ¿sí? Pacientes con diabetes, ¿sí? Puede ser otras causas, ¿no? Pero eso es poco frecuente, pero la más frecuente es de origen criptoglandular. Acá tenemos la misma imagen, pero sin embargo, ¿qué nos dice? El absceso posanal profundo tiene una clínica de sepsis, es difícil de diagnosticar, como les dije al principio, los abscesos posanales profundos, supraelevadores, isquiorrectales o isquioanales son difíciles de diagnosticar y para ello solicitamos tomografía. Idealmente se solicita resonancia magnética, ¿sí? Para el drenaje del absceso posanal profundo se secciona el ligamento ano-coccigio, ¿sí? Y drenamos el absceso posanal profundo.
Los abscesos posanales profundos y superficiales se encuentran en la línea media entre el ano y el coxis, ¿sí? Mientras el absceso posanal superficial tiene la clínica bien manifiesta. Ustedes ya saben los signos de Celsius y el drenaje es muy simple. Ven acá el absceso posanal profundo. Esto es el ligamento. Acá tenemos el ano. Esto es el ligamento ano-coxígeo. Esto es en un cadáver, ¿no? Se secciona el ligamento ano-coxígeo y se obtiene colección purulenta. Entonces, los abscesos que se encuentran por encima del ano-coxígeo en la línea media son llamados absceso posanal profundo. Si estuviesen por debajo de esto, se llamaría posanal superficial. Por la teoría criptoglandular, el absceso atraviesa el esfínter anal externo y llega al espacio posanal profundo. Choca con el ligamento ano-coxígeo y se comunica con los espacios isquioanal o isquiorrectal para formar el absceso en herradura. Ahora, acá viene otra gran pregunta, siempre se pregunta, ¿no? O sea, el absceso en herradura es la comunicación del espacio isquiorrectal con el espacio posanal profundo. Sí, pero también se puede comunicar el espacio posanal superficial con el espacio perianal. También puede dar lugar al absceso en herradura. ¿Sí? También hay que tener bastante cuidado esto. A veces hablamos de absceso en herradura y solo pensamos que es la comunicación entre el espacio isquiorrectal y posanal profundo. No, no siempre es así. El absceso en herradura cuando dos espacios se comunican entre sí. En este caso, el espacio isquiorrectal con el espacio posanal profundo. O puede comunicarse el espacio perianal con el espacio posanal superficial y dar lugar al absceso en herradura también. Aquí tenemos una tomografía, observen acá. Acá tenemos una colección en el espacio isquiorrectal o isquioanal bilateral y una colección purulenta en el espacio posanal superficial o profundo. Y se forma el absceso en herradura. ¿Sí? En esta imagen, ¿qué observamos? Observamos el ano, ¿sí? El esfínter anal interno, el esfínter anal externo, ¿sí? Entre el esfínter anal externo y el pubis está la línea media. Y en la línea media que se encuentra el ligamento ano-coxígeo. Entonces, para drenar el absceso posanal superficial y superficial, solo se incide piel y tejido celular subcutáneo. Y por debajo del ligamento se encuentra el absceso. ¿Sí? El drenaje es simple. Ahora, si tú quieres drenar el absceso posanal profundo, tienes que seccionar el ligamento ano-coxígeo, como en la siguiente imagen. Observen acá. ¿Sí? Esfínter anal externo, coxis, una incisión transversa, ¿sí? Piel y tejido celular subcutáneo. Si fuese solo un absceso posanal superficial, con esta incisión es suficiente, se drena. Pero si fuese un absceso posanal profundo, primero tienes que seccionar el ligamento ano-coxígeo y recién obtienes el líquido puro lento. ¿Sí? Vean acá en esta otra imagen. En esta otra imagen nos indica, pues, han hecho el drenaje del espacio posanal profundo, pero también vean, han drenado el absceso isquiorrectal y pusieron un sedal de drenaje. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en un segundo tiempo, una vez que se instable una buena fístula, ¿sí? Se trate solamente la fístula. Vamos a ver en las siguientes diapositivas cuando estemos en el capítulo de fístula anal. Esto es el drenaje del absceso posanal profundo en herradura.
en comunicación con los abscesos isquio-rectales. ¿Sí? Drenaje del absceso posanal profundo, sección del ligamento anococcigio, drenaje del absceso posanal profundo, drenaje de la fosa isquiorrectal de ambos lados y tutorizar la fístula con un drenaje. Es un sedal de drenaje, ¿sí? Y colocar puede ser un spacer, como en esta imagen, pues ven acá, ahí están colocando también spacer para lavado del espacio posanal profundo. Si tú colocas un drenaje, no solo vas a acceder al espacio posanal profundo, también vas a acceder en forma indirecta al espacio isquio-rectal. Algoritmo del drenaje de absceso anorrectal en servicio de urgencias. Signos inflamatorios visibles. Sí, si tuviese signos inflamatorios visibles, ya sabes, son abscesos interesfinterianos bajos y abscesos perianales. Si no tuviese signos inflamatorios visibles, signos de Celsius, a eso se refiere, ¿no ves? ¿Sí? Vas a tener que solicitar exámenes complementarios como tomografía, resonancia magnética. Ideal solicitar una resonancia magnética, ¿sí? Si tuviese signos inflamatorios visibles, calor, dolor, tumor, rubor, impotencia funcional, estos signos de Celsius, ¿qué vas a hacer? Si es un absceso perianal, como dijimos, es el más frecuente, la drenas lo más cercano posible, haces la incisión, lo más cercano posible al ano, al esfínter anal interno, ¿sí? Lo más cercano posible, para que se desarrolle o se forme una fístula de trayecto corto. Ahora, si el cirujano está presente, el cirujano hará drenaje, debridamiento más criptectomía, es decir, va a retirar la cripta enferma. En este caso, ya no va a desarrollar una fístula. Pero si en caso de que un médico general, otro médico de otra especialidad, drene el absceso, tiene que hacerlo la incisión lo más cercano posible al ano para que para que se desarrolle una fístula anorrectal de trayecto corto, ¿sí? Igual, ven acá, los abscesos isquioanales o los abscesos isquioanales o isquiorrectales también se pueden drenar, ¿sí? Pero siempre, como les dije, lo más cercano posible al ano, ¿sí? Los abscesos anteriores, evitar progresión a Fournier, ¿sí? Evitar a que progrese a Fournier. Absceso postanal superficial también se puede drenar, tiene clínica muy manifiesta, una clínica visible, los signos cardinales de Celsius. Ahora, si tu paciente está con fiebre, taquicardia, leucocitosis, tiene clínica de sepsis y no sabemos de qué etiología, dónde está la infección, ¿sí? Solo se queja de dolor pélvico, ¿sí? Y no sabes dónde está la infección, revisa la región perineal y no existe clínica de Celsius a ese nivel, probablemente sea un absceso supraelevador, ¿sí? O una postanal profundo. En este caso, ¿qué vas a solicitar? Solicita tomografía en caso de que no tuvieses resonancia. Ahora, si tu hospital cuenta con una resonancia magnética, solicita resonancia, ¿sí? Entonces, en este caso, solo en casos de absceso postanal profundo, en absceso supraelevador, solicitas estos exámenes. Mientras, en otro tipo de absceso perianal, ¿sí? Perianales, que es lo más frecuente, no es necesario estudios de imagen, ¿sí? Solo con el diagnóstico clínico puedes llegar a un diagnóstico definitivo y adoptar una conducta, ¿sí? En abscesos perianales, en abscesos submucosos o isquioanales bajos, o posanales superficiales, ¿no? Superficiales, porque la clínica va a ser muy manifiesta, tú drenas y ya, es suficiente, ¿sí? Pero cuando son profundos y supraelevadores, requieren estudios de imagen como la resonancia magnética. Y
para drenar el absceso postanal profundo, dijimos que tienes que seccionar el ligamento anococcigio. ¿Cómo se llama el procedimiento? El procedimiento de Hanley-Rey modificado, ¿sí? El absceso supraelevador, ya dijimos, para su drenaje depende de su origen. Si es de origen interesfinteriano, si el absceso se originó en el espacio interesfinteriano y progresó hacia la región supraelevador, tienes que drenarlo a través, ¿sí? Tiene que ser el absceso a través del conducto anal. Si es interesfintérico, ¿sí? Si el origen no es de origen interesfintérico o es de origen extraesfintérico, es de origen, el absceso que se originó en el espacio isquio-rectal y esto ascendió hacia el músculo elevador del ano y por encima del ano, vas a tener que drenarlo a través de la piel perianal. Y finalmente tenemos las fístulas anorrectales. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Fístulas anorrectales y abscesos anorrectales son parte de una misma enfermedad. Primero el absceso, ¿sí? Y la fase crónica del absceso es la fístula. Si tú drenas el absceso, se complica tu paciente con una fístula anorrectal. Ahora, si el cirujano trata el absceso en el primer tiempo, puede que no desarrolle un absceso anorrectal. Perdón, una fístula anorrectal. ¿Sí? Acá igualmente recordaremos primero cuáles son los límites superiores del recto y cuál es el límite inferior del recto. Muchas veces, al no conocer el límite superior del recto y el límite inferior del recto, confundimos algunos términos. Por ejemplo, van a escuchar ustedes decir, por ejemplo, en las visitas médicas, ponen en su cartilla del paciente, fístula anorrectal, dice, ¿no? Fístula interesfinteriana, o directamente coloca fístula anorrectal. Y algunos colegas se preguntan, ¿acaso la fístula va del ano al recto? Oye, del fístula del ano al recto, el término está correcto, solo que no sabemos cuál es el límite inferior del recto, ¿sí? Y tampoco sabemos los límites del ano, ¿sí? Primero tenemos que empezar a partir de estos conceptos. ¿Cuál es el límite inferior del recto? ¿Cuáles son los límites del ano? ¿Sí? Ahora, para que entender estas diapositivas que vienen posteriormente, vamos a primero limitar desde un punto de vista anatómico y desde un punto de vista quirúrgico el recto, ¿sí? El recto. Por ejemplo, acá hay diferencias de límites desde un punto de vista anatómico y quirúrgico. Acá vean esta diapositiva. El límite superior del recto, desde un punto de vista anatómico, es a nivel de la S3, del sacro, del tercer sacro. En la unión recto-sigmoidea. Es el límite anatómico. ¿Sí? A ese nivel es el límite anatómico superior del recto. Y el límite anatómico inferior del recto es la línea dentada. Vean esta que se parece diente, ¿sí? La línea dentada es el límite inferior del recto desde un punto de vista anatómico, ¿sí? Ahora, desde un punto de vista quirúrgico, ¿sí? El límite es diferente. Vean, desde un punto de vista quirúrgico, ¿sí? El promontorio sacro a nivel de S1 es el límite superior, muy diferente a la unión recto-sigmoidea a nivel de la S3, del sacro 3. Entonces el promontorio sacro a nivel del sacro 1 es el límite superior del recto. El límite inferior del recto, vean,
es el anillo anorrectal, no es la línea dentada. El anillo, ven acá, este es el músculo elevador del ano, esta, ¿sí? Y forma un anillo a través, han visto en la primera diapositiva, cuando les presenté en las primeras diapositivas, cómo el músculo puborectal se daba una vuelta por detrás del recto. Entonces, este es el músculo puborectal, ¿sí? Y forma un anillo. Vean esta línea discontinua, es el anillo anorrectal. El límite inferior del recto, desde un punto de vista quirúrgico, esta es la línea del anillo anorrectal, no la línea dentada. Entonces, es superior a la línea dentada, por encima de las columnas de Morgagni, es el límite inferior del recto. Entonces acá, si nosotros hablamos de una fístula anorrectal, ¿sí? El absceso se desarrolló a nivel del espacio interesfinteriano. Lo drenamos, imagínense que ustedes drenaron en Caranavi el absceso lo más cercano al esfínter anal y desarrolló un trayecto corto, una fístula entre la cripta enferma y la cavidad abscedada, pero ya no hay cavidad, se formó un trayecto fistuloso corto, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar? Una fístula recto anal o ano rectal. Estaría el término válido, si es que tomas ese término desde un punto de vista anatómico. Pero si tú tomas ese término desde un punto de vista quirúrgico, es inválido, porque el recto termina en la parte más superior, por encima de las columnas de Morgagni. ¿Sí? Por eso algunos autores hablan solo de fístulas perianales o abscesos perianales. ¿Sí? También es válido, porque está tomando esa clasificación desde un punto de vista quirúrgico, no desde un punto de vista anatómico. Por eso ustedes en artículos, en los libros, algunos libros presentan como abscesos anorrectales, fístulas anorrectales, pero desde un punto de vista anatómico. Y algunos libros presentan las clasificaciones de las fístulas y abscesos como fístulas perianales o abscesos perianales y fístulas perianales. También es válido, porque ellos pues toman en cuenta la clasificación desde un punto de vista quirúrgico. Vean, esa es la diferencia. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, cuando algún colega, algún residente les pregunte, ¿acaso hay absceso o fístula anorrectal? Sí. ¿Desde qué punto de vista le preguntan a usted? ¿Desde un punto de vista anatómico o desde un punto de vista quirúrgico me está preguntando? ¿Sí? Entonces, ambos son válidos, solo que ustedes tienen que decir, desde este punto de vista, esto es el límite del recto, es límite inferior del recto, desde un punto de vista anatómico, es la línea dental. Desde un punto de vista quirúrgico, el límite inferior del recto es el anillo, ¿sí? Es la unión pubo-rectal, ¿sí? Es el anillo anorrectal. Desde un punto de vista quirúrgico, es más alto el límite inferior del recto, ¿sí? Distancia del recto del margen anal. Ven acá, el recto tiene un tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Desde el margen anal, el recto inferior se encuentra a 5 centímetros del margen anal. Ven aquí esta línea discontinua, es margen anal, a 5 centímetros está el tercio inferior del recto, ¿sí? De 6 a 10 centímetros el tercio medio, de
hasta 10 centímetros. De 11 a 15 centímetros está el tercio superior del recto. Límites del ano. Hay otro problema. Muchas veces no sabemos cuál es la dimensión del ano, cuáles son los límites del ano. Igual existe límites del ano desde un punto de vista anatómico y desde un punto de vista quirúrgico. Veremos acá. Desde un punto de vista anatómico, vean esto. El límite superior del ano, ¿sí? Es la línea dentada. Vean esta. Esta. El límite superior del ano, desde un punto de vista quirúrgico, es este. Desde el margen anal hasta la línea dentada sería el límite superior del ano, desde un punto de vista anatómico. Ahora, desde un punto de vista quirúrgico, el ano es desde el margen anal hasta el anillo anorectal. Hasta aquí arriba, por encima de la columna de Morgane, donde hace donde el músculo elevador del ano hace una tracción hacia la parte anterior. Ese es el límite superior del ano desde un punto de vista quirúrgico. ¿Sí? Perdón, el límite superior del ano, ¿no? El límite inferior, desde un punto de vista anatómico, ¿sí? Es la línea anocutánea de Hilton, dice. Esta imagen que observen acá, esta línea es el límite inferior del ano, desde un punto de vista anatómico. O sea, sería entre la línea dentada y la línea de Hilton, ¿sí? Eso sería el ano desde un punto de vista anatómico. Pero desde un punto de vista quirúrgico, el límite inferior es el margen anal. Es decir, desde el margen anal hasta la línea, hasta el anillo ano rectal. Todo esto sería el ano desde un punto de vista quirúrgico. Vean, la longitud del ano desde un punto de vista anatómico, 2 centímetros, ¿no? Desde la línea de Hilton hasta la línea dentada, 2 centímetros, dice. Pero desde un punto de vista quirúrgico puede ser de 4 a 5 centímetros. ¿Sí? Zonas quirúrgicas del ano. Vean cuántas zonas tiene el ano y cuántos epitelios tiene el ano. Desde un punto de vista quirúrgico, es decir, desde el margen anal hasta el anillo anorectal. ¿Cuántas zonas? Tiene 3 zonas. Una zona colorectal, una zona de transición y una zona escamosa y la piel perianal. ¿Sí? La zona colorectal, vean acá, ¿sí? Ubicado 1 a 2 centímetros por encima de la línea dentada. Esta es la línea dentada, por encima de la línea dentada. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Epitelio cilíndrico. La zona de transición anal, cloacogénica también se llama, ¿sí? Está por encima de la línea dentada, ¿sí? ¿Qué tipo de epitelio tiene? Epitelio mixto, columnar, cuboide, transicional y escamoso en mosaico, ¿sí? Tenemos en la parte más inferior, entre la línea dentada y la línea de Hilton, es la zona escamosa, llamada también pecten anal, ¿sí? Pecten anal. ¿Qué tipo de epitelio tiene esto? Escamoso estratificado, no queratinizado, sin pelos, sin glándulas sudoríparas ni sebáceas. Es la parte más lisa del ano. ¿Sí? Es muy sensible, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, el margen anal o piel perianal. Es la piel que rodea el orificio anal hacia el exterior a partir de la línea blanca de Hilton. Tiene
epitelio escamoso estratificado queratinizado, con folículos pilosos, glándulas sebáceas, sudoríparas y la piel verdadera fuera del canal anal. Definición. ¿Qué es una fístula anorrectal o fístula perianal? Ya sabemos ahora los dos términos son válidos, ¿sí? Decir o indicar una fístula anorrectal desde un punto de vista anatómico o fístula perianal desde un punto de vista quirúrgico, ¿sí? Es la comunicación patológica crónica entre el canal anal, recto y la piel perianal. Generalmente secundario a un absceso anorrectal de origen criptoglandular no resuelto. ¿Cuándo sucede esto? Cuando se drena solo el absceso, ¿sí? ¿Qué dijimos? Tienes que hacer una incisión en cruz lo más cercano posible al esfínter anal. Ahora, si el cirujano participa en el drenaje, va a ser drenaje, debridamiento de tejido necrótico, más el tratamiento de la cripta enferma, criptectomía. Entonces, cuando el cirujano interviene, el paciente no desarrolla fístula, ¿sí? Ahora, si solo drenamos el absceso perianal, ¿sí? Va a desarrollar consecuentemente una fístula anal. Tiene que ser corta si es que el drenaje ha sido adecuado. Si el drenaje ha sido inadecuado, va a desarrollar una fístula larga, de trayecto largo. Etiología. El 90% o más del 90% son de origen criptoglandular. El absceso anorrectal es el precursor de la mayoría de los casos de fístula. Otras causas, como dijimos, enfermedades inflamatorias del colon, como enfermedad de Crohn, hasta el 30% de los pacientes. Tenemos la tuberculosis, puede ser de origen neoplásico, traumático, hidrosadenitis supurativa. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen donde están las principales fístulas. Las fístulas perianales o anorrectales han sido clasificados por Parkes, ¿sí? Por Parkes. Entonces tenemos unas fístulas perianales, subcutáneos, interesfinterianas, transesfinterianas, supraesfinterianas y extraesfinterianas. Acá tenemos la clasificación de Parkes, ¿sí? La clasificación de las fístulas según la relación del trayecto principal con el complejo esfinteriano, es decir, con el esfínter anal interno, esfínter anal externo. ¿Qué relación existe? Se pregunta, ¿no? Determinando así el riesgo de incontinencia y la técnica quirúrgica adecuada para su resolución, ¿sí? Entonces, vean, tanto en abscesos anales como en las fístulas, hay que cuidar siempre los esfínteres para que el paciente no desarrolle una incontinencia anal. En un absceso interesfinteriano o en un absceso isquioanal, isquiorrectal, tú quieres drenar y lesionas el esfínter anal externo, puedes dejar incontinente al paciente. Si tú tratas una fístula interesfinteriana o transesfinteriana, puedes lesionar los esfínteres y dejarlo incontinente al paciente, ¿sí? Entonces hay que tener siempre cuidado con el tratamiento de las fístulas y abscesos. Evitar siempre las complicaciones como la incontinencia anal, ¿sí? Según Parkes, tenemos 4 tipos de fístulas, las interesfinterianas, ¿sí? Aquí veremos en esta diapositiva. La A, vean acá, tenemos una cripta enferma, ¿sí? Desarrolló una fístula subcutánea. Es la más simple, ¿no? Aquí no existe compromiso del esfínter anal interno, ni siquiera externo, ¿sí?
Tenemos la fístula interesfinteriana, vean acá. Esto es la cripta enferma, acá, la cripta enferma, y la B, aquí seguro hubo un absceso interesfinteriano. Se resolvió el absceso interesfinteriano y desarrolló una fístula entre la cripta enferma y el absceso. Pero ya no hay absceso en este momento, ¿sí? Solo hay un trayecto fistuloso, ¿sí? Hay compromiso del esfínter anal interno, ¿sí? Hay compromiso del esfínter anal interno. Y tenemos las fístulas transesfinterianas, observen, tenemos aquí una cripta enferma, atraviesa el esfínter anal interno y el esfínter anal externo, ¿sí? Tenemos el absceso supraesfinteriano, la D, vean acá, igual, tenemos una cripta enferma, atraviesa el esfínter anal interno, asciende por el espacio interesfinteriano, se localiza por encima del esfínter anal externo, supraesfinteriano. Y tenemos un absceso, finalmente, una fístula extraesfinteriana. Esta es la clasificación de Parks. Si nosotros analizamos la diapositiva, el más frecuente en esta diapositiva tenemos, por ejemplo, en un 45-70% son interesfinterianas, la más frecuente, interesfinterianas. La más infrecuente, extraesfinterianas, ¿sí? La segunda en frecuencia, transesfinterianas, ¿sí? Transesfinterianas. Clasificación de las fístulas por su complejidad, ¿sí? Vamos a ver fístulas simples y fístulas complejas. Esta clasificación es importante conocerla. No solo la clasificación de Parks. Esta clasificación, vean, fístula subcutánea, analicen bien esto, subcutánea. En la subcutánea no existe compromiso del esfínter. Interesfinteriana, vean esta imagen, interesfinteriana baja, ¿sí? Está entre el esfínter interno y el esfínter externo. El orificio está aquí afuera, ¿sí? Entonces, aquí existe compromiso del esfínter anal interno. En las transesfinterianas atraviesa el esfínter interno y el esfínter externo. Supraesfinteriana, ¿sí? Y extraesfinteriana. Ahora, ¿cuáles son las fístulas simples y fístulas complejas? Vean acá, en esta diapositiva. Las fístulas simples se caracterizan por ser fístulas bajas, de trayecto simple, esfínter normal. ¿Qué tipo de fístulas están en este grupo? Las interesfinterianas, ¿sí? Las transesfinterianas bajas y las fístulas subcutáneas. Las interesfinterianas discurren entre el esfínter anal externo y el esfínter anal interno, sin cruzar, sin lesionar los esfínteres. Las transesfinterianas bajas, ¿sí? Cruzan en menos de 30% el esfínter anal externo. Vean acá, esto sería una transesfinteriana, ¿sí? Transesfinteriana. Hay compromiso de menos de 30% del esfínter anal externo, ¿sí? Las bajas. Las fístulas subcutáneas, vean esta otra imagen, ¿sí? En las fístulas subcutáneas no existe compromiso del esfínter. Entonces, las fístulas simples son aquellas fístulas bajas de trayecto simple y esfínter anal o el complejo esfinteriano normal, ¿sí? Normal. Esas son las fístulas o las fístulas simples. En caso de que existiese compromiso, el compromiso es menos del 30%
a nivel del esfínter anal externo. A eso se llama fístulas simples. No tienen cavidades intermedias. Puede haber fístulas con cavidades intermedias, pero en este caso ya pertenecería al grupo de las fístulas complejas. Características de las fístulas simples, dice, son de trayecto rectilíneo, sin cavidades intermedias, sin trayectos asociados. Es decir, no pueden nacer 2 o 3 fístulas de una misma cripta enferma. Muchas veces salen en la región perianal 2 orificios fistulosos, tienen la misma, una cripta enferma. Ya no es entonces una fístula simple, ya sería fístula compleja. No tiene que existir factores de riesgo de incontinencia anal. ¿Por qué? Normalmente son fístulas bajos de trayecto simple sin compromiso esfinteriano. Si es que existe compromiso esfinteriano, es menos del 30% a nivel del esfínter anal externo. ¿Cuál es el tratamiento de las fístulas simples? Son candidatos a la fistulotomía. Solo se abre el trayecto fistuloso y está resuelto el problema. Hay otro grupo denominado las fístulas complejas. Estas fístulas complejas pueden ser supurativas, no supurativas con continencia normal o incontinencia, ¿sí? Entonces, las fístulas complejas pueden ser supurativas, es decir, drena pus todavía, o pueden no tener drenaje purulento, ¿sí? Pueden tener continencia anal normal, es decir, no existe compromiso significativo del esfínter anal interno y externo, o el paciente puede estar con una incontinencia anal, ¿sí? A eso se llama fístulas complejas. ¿Cuáles son estos tipos de fístulas anorrectales complejas? Las transesfinterianas medias o altas, estas, medias o altas, ¿sí? Transesfinterianas medias o altas. Las extraesfinterianas, ¿sí? Extraesfinterianas, fístulas con trayecto en herradura o múltiples trayectos, las rectovaginales y las asociadas a enfermedades de Crohn. Las fístulas que afectan más del 30% del esfínter anal externo. Las transesfinterianas anteriores en mujeres. Fístulas recidivadas. Fístulas con cavidades intermedias y abscedadas en pacientes con síntomas de incontinencia. Todas estas fístulas son las llamadas complejas. ¿Qué tipo de tratamiento requieren? Técnicas quirúrgicas que preserven el esfínter anal, ¿sí? Técnicas quirúrgicas que preserven el esfínter anal. Van a también escuchar ustedes acerca de la regla de Gutzand. ¿Qué dice la regla de Gutzand? Si nosotros trazamos una línea imaginaria entre la tuberosidad isquiática bilateral, entre las dos tuberosidades isquiáticas, obtenemos o dividimos el ano en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. La región anterior, si el orificio fistuloso secundario está por delante de esta línea horizontal o en la región anterior del ano, ¿sí? Tienen un trayecto rectilíneo, dice. Entonces, el orificio superficial en la piel se encuentra así y el orificio profundo está a nivel de la cripta enferma. El trayecto es rectilíneo, dice, en forma radiada, pero es recto. Y todas las fístulas que se encuentran en la parte posterior del ano, ¿sí? Por ejemplo, tienen un trayecto curvilíneo, ¿sí? Y llegan al orificio primario, ¿sí? Al orificio primario. Pero el trayecto, si tenemos un orificio secundario en la piel, no va a ser rectilíneo el trayecto, es curvilíneo, dice. Da una vuelta
y va a la cripta enferma. A eso se refiere la regla de Gutzann, ¿sí? Las fístulas anteriores son de trayectos rectos y trayectos cortos. Las fístulas posteriores, ¿sí? Se refiere al orificio secundario, ¿sí? Son de trayectos curvos y son de trayecto largo, ¿sí? Eso dice la regla de Gutzann. ¿Cómo se diagnostican las fístulas? Elaborando una buena historia clínica, un buen examen físico, inspección, palpación, ¿sí? Y una buena exploración va a dar lugar a un diagnóstico definitivo. Cuando elaboremos una buena historia clínica, una inspección y palpación adecuada del ano, ¿sí? Y de la región perineal, ¿sí? Vamos a llegar a un diagnóstico adecuado, sin recurrir a exámenes complementarios como la ecografía, tomografía y resonancia magnética. Solo con diagnóstico clínico podemos adoptar una conducta quirúrgica adecuada, ¿sí? Pero en ciertos casos, cuando son fístulas complejas, sí requiere de estudios complementarios. Las fístulas simples, como dijimos, las interesfinterianas, transesfinterianas bajas y las submucosas, no requieren de estudios complementarios. Solo examen físico adecuado, una buena historia clínica, llegamos al diagnóstico definitivo y adoptamos una conducta quirúrgica adecuada. Para el tratamiento de fístulas simples, como dijimos, es el tratamiento quirúrgico gold estándar es la fistulotomía, abrir la fístula, ¿sí? Como tiene un orificio primario a nivel de la cripta enferma en la línea dentada y el orificio secundario está en la piel perianal, tú introduces una estilete y seccionas el trayecto fistuloso. Eso es suficiente. Es el gold estándar para tratamiento de las fístulas simples. Acuérdense de esto, recuerden muy bien, vean esta diapositiva, ¿sí? ¿Qué tipo de fístulas se encuentran dentro de las fístulas simples? Las interesfinterianas, las transesfinterianas bajas y las fístulas subcutáneas. Subcutáneas. ¿Sí? Estas fístulas requieren solo como tratamiento una fistulotomía, ¿sí? Fistulotomía. Entonces, acá, una buena historia clínica para reconocer pacientes de riesgo, dice. ¿Qué tipo de paciente tiene alto riesgo de qué? ¿Riesgo de qué? ¿A qué riesgo se refiere? Al riesgo de incontinencia, ¿sí? Como las fístulas la clasificación de las fístulas está en relación si se existe compromiso del esfínter interno o del esfínter externo, o ambos esfínteres están comprometidos. Si nosotros lesionamos en el tratamiento estos esfínteres, vamos a provocar incontinencia anal. Entonces, cuando estés elaborando, estés examinando al paciente, tienes que reconocer riesgo de incontinencia. Preguntar si la paciente tuvo riesgos o antecedentes quirúrgicos obstétricos, ¿sí? Obstétricos. Si tuvo cirugías proctológicas previas, hay pacientes que te dicen, doctor, ¿sabe? Me operaron hace unos 3 semanas o hace 5 meses de un absceso anal, ¿sí? Y es tal vez después de ello me sometí a otra cirugía para fístula. Y es una fístula recidivada, ¿sí? Es una fístula recidivada. O a veces te dicen, doctor, ¿sabe? Tengo 3, 4 orificios en la región perianal. Es una fístula compleja, ¿sí? Probablemente tenga varios orificios también primarios, varias criptas enfermas,
Y muchas veces solo tienen a veces solo una cripta enferma. De la misma cripta enferma salen varias fístulas. Es una fístula compleja, ¿sí? Entonces, si tratas a este tipo de pacientes, probablemente estos pacientes tengan alto riesgo de desarrollar una incontinencia anal. Entonces, como cirujano, tienes que adoptar una técnica quirúrgica adecuada para que tu paciente no tenga incontinencia anal en el postoperatorio. Caso contrario, te va a maldecir, ¿sí? Imagínense, se somete a un tratamiento de una fístula anal compleja y sale con una incontinencia, se le escapa gas, se le escapa heces líquidas, se le escapa heces sólidas. A ninguno le gustaría tener ese tipo de problemas. Entonces, el cirujano tiene que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, ¿sí? Si es diferenciar si estás frente a una fístula anal simple o estás frente a una fístula compleja. Acá tenemos la mejor forma, inspección. Ven acá. Acá tenemos el orificio fistuloso secundario. El orificio primario está en la línea dentada, como dijimos, ¿sí? Está a nivel de la cripta anal, está adentro. Está más o menos a 2 o 3 centímetros del margen anal. Está adentro del orificio primario. El orificio secundario es esta. Muchas veces, ¿por qué preguntan los pacientes? Por esto, por este problema. Observen acá. Te dice, doctor, ¿sabe? Hace unos 2, 3 años tuve un absceso anal. Se drenó en forma espontánea. A veces se drena en forma espontánea. Ni siquiera a veces, muchas veces se drena en forma espontánea. Y el paciente va a una farmacia, a un centro hospitalario, a un consultorio médico, ¿sí? Le dan antibióticos, le curan al paciente. Aparentemente el absceso se resolvió. Pero sin embargo, pasan unos 2, 3 semanas, aparece como un pequeño grano. Nuevamente drena. El paciente va al centro de salud, le dice, el médico le comienza a curar, hace unas curaciones planas, se cierra. Pero ¿qué es lo que sucede? Solo se cierra el orificio secundario, la parte superficial. No se cierra el trayecto fistuloso. Porque aquí adentro tenemos un orificio primario que comunica con orificio secundario. Hay un trayecto, hay un túnel fibroso. Muchas veces solo se cierra el orificio secundario. Esta se cierra. Como en esta imagen, vean. Esto está cerrado. El paciente está feliz. ¿Sí? Pasan unos 2, 3 semanas, aparece un pequeño bulto. ¿Sí? Como un pequeño grano con colección purulenta. Drena. Se va a la farmacia o a algún consultorio. Se hace curar, cierra nuevamente, pasa otras 2, 3 semanas, nuevamente aparece un pequeño bulto, un pequeño absceso. No, no son abscesos de gran volumen, son pequeños abscesos de medio cc, 1 cc, máximo. Drena y cura nuevamente. Y así sucesivamente van pasando meses, años, ¿sí? El paciente portador de fístulas a veces está 3, 4, 5 años con su fístula. Yo he visto pacientes que han estado 20 años con fístula anorrectal o fístula perianal. ¿Sí? A veces vienen con, acá, 2, 3, 4, 5, 6 fístulas, orificios secundarios que se comunican solo con un orificio primario. Pero ¿qué es lo que pasó? El orificio primario, al principio era así, ¿sí? Orificio primario, orificio secundario, un trayecto fistuloso, pero con el tiempo se forma una cavidad intermedia, ¿sí? A partir de esa cavidad intermedia nacen otras fístulas complejas. Yo recuerdo a un paciente, hace años, hace unos 10 años operé, o vi a un paciente, ¿sí? Con una fístula compleja, tenía como 15 orificios secundarios en la región glútea, como 15 orificios secundarios.
Y por cada orificio salía contenido fecal. ¿Sí? Revisamos con un proctólogo, ¿sí? Con un anoscopio, y solo tenía un orificio primario en la línea dentada. Este orificio primario es el que alimentaba a todas estas fístulas. Y solicitamos una tomografía y había una cavidad intermedia. Y a partir de esta cavidad intermedia nacían otras fístulas. Es una fístula compleja. Estas fístulas complejas generalmente son de larga evolución, no son de periodos cortos de evolución. Generalmente son pacientes que están con ese problema 15, 20 años y por temor no van al médico, no acuden al centro especializado, ¿sí? Y prefieren estar así. Y cuando ya tienen 15, 20 orificios secundarios, pues imagínense el contenido fecal que salga por ahí, ya se hace una infección en la región glútea y recién van en busca de ayuda médica, ¿sí? Entonces, si tienen algún paciente, algún familiar que tiene ese problema, a veces piensan que cuando ya está solucionada, así cuando tienen una cicatriz, ya está solucionado su problema, pero sin embargo no, va a volver a reaparecer en unas 3, 4 semanas, cada rato aparece una pequeña ampolla, pequeño bulto, se drena de forma espontánea, el paciente la cura y nuevamente se cierra. Doctor, porque tengo este grano que cada vez, cada cierto tiempo se revienta, te dice el paciente. ¿Sí? Entonces estás con una fístula. El tratamiento es quirúrgico. Cuando son fístulas simples, como esto, en este caso, un orificio secundario, un orificio primario y un trayecto, el tratamiento es fistulotomía. Introduces una estilete y seccionas el trayecto. Es suficiente. ¿Sí? Ahora, el tratamiento para fístulas complejas es muy diferente. Vean acá, exploración con un anoscopio. En esta imagen muestra el orificio primario a nivel de la línea dentada. Se ubica en la cripta enferma, ¿sí? Acá también se observa la cripta enferma. Doctor, ¿cómo sé qué es la cripta enferma? ¿Qué introduces por el orificio secundario? Agua oxigenada. Por esto. Cateterizas, agarras una sonita de alimentación pediátrica número K33 o K35, introduces por orificio secundario, instilas con una jeringa agua oxigenada. Y como estás con el anoscopio, ¿sí? Observas la salida de agua oxigenada. Y así ubicas la cripta enferma. ¿Sí? La cripta enferma. Entonces, si estás frente a una fístula simple, introduces un estilete y sobre ese estilete haces la sección. Fistulotomía. Es el tratamiento gold estándar para fístulas simples. ¿Sí? Exámenes complementarios. Puedes solicitar algunos tipos de examen, por ejemplo, como la ecografía transanal, en casos de fístulas interesfinterianas y transesfinterianas. No es necesario, pero puedes solicitarla. Donde sí o sí tienes que solicitar estudios complementarios, especialmente la resonancia magnética. Vean, este es el examen gold estándar para diagnóstico definitivo de las fístulas complejas, de los abscesos supraesfinterianos, para los abscesos postanal profundo, por encima del ligamento anocoxígeo, la resonancia magnética. Vean esta imagen. Entonces, cuando ustedes soliciten la resonancia magnética, ¿sí? Siempre analicen los 3 planos. El plano coronal, la imagen en plano sagital y la imagen en plano axial. Como dijimos,
En plano coronal, ¿sí? La imagen es de anterior a posterior, ¿sí? Anterior-posterior. Nos divide en un segmento anterior y en un segmento posterior. El plano sagital nos divide en una parte derecha y una parte izquierda. El plano corona o el plano axial, el corte nos divide en una superior cefálica, una porción inferior o caudal. ¿Sí? Siempre analicen en los estudios de imagen de tomografía o resonancia magnética, ¿sí? Los tres planos, coronal, sagital y axial. En los estudios de patología anorrectal, tanto para fístulas complejas y abscesos supraelevador, abscesos fosa anal profundo, donde el paciente solo refiere dolor pélvico y no hay una clínica muy manifiesta, pues soliciten resonancia magnética. Complicaciones que se deben evitar o que se deben prevenir en el tratamiento de las fístulas. El tratamiento de las fístulas anorrectales es peligroso en manos no expertas, porque se puede provocar muchas alteraciones como, primero, recidiva de la fístula, defectos anales, ¿sí? Escape de aire, un soiling. ¿A qué se refiere? El paciente se ensucia, ¿sí? Incontinencia fecal. Entonces, cuando estés frente a una fístula anal, primero evalúa si es una fístula simple o es una fístula compleja, ¿sí? Para no tener este tipo de problemas. ¿Cuáles son las causas recidivas? ¿No? Muchas veces van a un centro de salud del paciente, se hace tratamiento de la fístula anal, pero después de unos 2, 3 meses nuevamente vuelve y dice, doctor, aún persiste mi problema. ¿Qué pasó? Recidiva. ¿Cuáles son las causas de recidiva? Primera causa, error en la identificación del orificio fistuloso interno, acá adentro. ¿Cómo dijimos que íbamos a identificar? Administrando agua oxigenada por el orificio secundario. Abrimos el anito con un anoscopio y vamos a identificar la cripta enferma. Muchas veces hay personas que no hacen este tipo de procedimiento y ustedes van a escuchar cómo han identificado el orificio primario, se les pregunta. Hemos introducido directamente una sonda canalada, un estilete por orificio secundario, dice. Pero eso no es la forma correcta de identificar. Puedes hacer falsa vía. Supongamos el orificio primario estaba más anterior y el orificio, ahora que tú introdujiste un estilete, una sonda canalada, pues estás desarrollando una falsa vía y puedes salirte a otra cripta que no estaba enferma, ¿sí? Entonces desarrollas un trayecto inadecuado, es un error de identificación del orificio fistuloso interno. Segunda causa, error en la identificación del trayecto, la misma, ¿sí? Lo que ya les dije. Otra causa, cavidades intermedias, trayectos accesorios, ¿sí? Puede haber entre este orificio secundario y primario una cavidad intermedia. A partir de esa cavidad intermedia pueden nacer otras fístulas y dar lugar a otros orificios secundarios. Esas son las causas de recidiva. Principalmente, error en la identificación del orificio fistuloso primario, del orificio fistuloso interno, error en la identificación del trayecto fistuloso. Esas son las dos causas que provocan recidiva de las fístulas. Otras causas o las causas de incontinencia anal. ¿Por qué el paciente puede quedar incontinente? ¿Por qué al paciente que se le realizó un tratamiento de la fístula puede perder gas, puede perder heces líquidas o sólidas?
A eso se llama incontinencia anal. La primera causa, error en la elección de la técnica quirúrgica. ¿Sí? Error en la elección de la técnica quirúrgica. Error en la identificación del paciente de riesgo. ¿Sí? Cirugías previas, por ejemplo. Mujeres. Multiparidad. Entonces, para ello, para detectar estos pacientes de riesgo, tienes que hacer una buena historia clínica, tienes que hacer un buen examen físico, ¿sí? Y llegas a un diagnóstico. Si tú no identificas en forma adecuada estos factores de riesgo, ¿sí? Y no eliges una buena técnica quirúrgica, seguro que tu paciente va a tener incontinencia anal, ¿sí? ¿Qué debemos saber antes de tratar una fístula? Acá nos preguntamos, ¿no? Primero, localizar orificio fistuloso interno, identificar el trayecto fistuloso, definir el nivel de la fístula en relación con los esfínteres, identificar trayectos secundarios, identificar cavidades intermedias, valorar la integridad del esfínter, reconocer pacientes de alto riesgo. Debemos ser capaces de dibujar e identificar la fístula en los tres planos espaciales, axial y sagital y coronal, para un tratamiento adecuado de la fístula. Tratamiento de las fístulas simples, ya les dije al principio, hace unas diapositivas, en las anteriores diapositivas. El tratamiento es fistulotomía para fístulas simples. ¿Qué patologías o qué tipos de fístulas estaban dentro del grupo de las fístulas simples? Las fístulas subcutáneas, las fístulas interesfinterianas y las fístulas transesfinterianas bajas. ¿Qué características tienen estas fístulas? Primero, son bajas, de trayecto único o simple, y no hay compromiso del esfínter anal. Si es que existiese compromiso, el compromiso es menos del 30% a nivel del esfínter anal externo. El tratamiento, fistulotomía. Tasa de curación de la fistulotomía mayor a 93 y 95%. Tasa de recurrencia o recidiva un 7% a largo plazo. Riesgo de incontinencia anal mínimo. ¿Sí? La fistulectomía, van a escuchar también otro procedimiento, la fistulectomía. Extirpación en bloque de toda la fístula. Acá vemos una comparación en este cuadro entre fistulotomía y fistulectomía. Técnica de la fistulotomía, apertura del trayecto. Fistulectomía, ¿en qué consiste? Extirpación en bloque de todo el trayecto fistuloso, desde el orificio fistuloso interno hasta el orificio fistuloso secundario. Tiempo de cicatrización en la fistulotomía, menor. Fistulectomía, mayor. Tamaño de la herida, menor. Fistulotomía. Fistulectomía, mayor. Riesgo de incontinencia, menor en la fistulotomía y mayor en la fistulectomía. ¿Sí? Tasa de recurrencia, ambos son iguales. ¿Sí? Por estas razones, la fistulotomía es preferible sobre la fistulectomía para fístulas simples. Entonces, cuando se les pregunte cuál es el tratamiento de las fístulas simples, fistulotomía. ¿Sí? Fistulotomía. ¿Qué fístulas son consideradas simples? Las subcutáneas, interesfinterianas y las transesfinterianas bajas. Tratamiento de las fístulas complejas. Dijimos igualmente al principio del tema de las fístulas complejas pueden ser supurativas o pueden ser no supurativas. En esta diapositiva nos indica el tratamiento de las fístulas complejas supurativas. ¿Qué quiere decir? Que está drenando pus. ¿Sí?
¿Qué hago? Dice, ¿no? ¿Hago el tratamiento en un solo tiempo o hago en 2 tiempos? Lo ideal es hacerlo en 2 tiempos, ¿sí? En el primer tiempo, ¿qué hago? Control de la sepsis. Tu paciente tiene una fístula interna y tiene una fístula externa. Perdón, orificio fistuloso interno, orificio fistuloso externo. Pero existe una cavidad intermedia llena de pus.